Hay secretos que la historia intenta ocultar, mensajes que pocos han entendido, advertencias que pueden cambiar el destino de la humanidad, pero hoy, tú tendrás acceso a una revelación impactante. En sus últimos días de vida, Juan Pablo I pronunció unas palabras que estremecieron al Vaticano, palabras que en ese momento parecían inofensivas, pero que hoy resuenan con una fuerza profética aterradora. Habló de Donald Trump en un tiempo en que nadie imaginaba su futuro como líder mundial. Pero, ¿por qué lo mencionó? ¿Qué sabía el Papa que el mundo aún no ha comprendido? Lo que estás a punto de descubrir no es una simple coincidencia. ¿Acaso fue una visión profética? ¿Una advertencia divina? Las profecías bíblicas han anunciado desde hace siglos la llegada de líderes que sacudirían al mundo, y los eventos actuales podrían estar cumpliendo lo que ya estaba escrito en la palabra de Dios. Si crees que las profecías son solo parte del pasado, prepárate para cambiar de opinión. Hoy, vamos a analizar cada detalle de esta revelación, conectándola con la Biblia y con los acontecimientos que vivimos en este mismo momento, porque cuando Dios habla, solo aquellos que tienen oídos espirituales podrán escuchar. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a este canal, activa la campana de notificaciones, porque en este espacio revelamos verdades que pocos se atreven a contar. Si estás listo para descubrir lo que el Vaticano no quiere que sepas, quédate hasta el final, porque lo que escucharás hoy podría cambiar tu perspectiva sobre el futuro y sobre el reino de Dios. Cuando se habla de profecías bíblicas, muchos piensan en pasajes antiguos escritos hace miles de años, que describen eventos futuros con una precisión asombrosa. Sin embargo, pocos consideran que en la era moderna también han existido figuras espirituales con un don de discernimiento capaz de percibir lo que está por venir. Entre ellas, encontramos a Juan Pablo I, un pontífice cuya presencia en la Iglesia Católica fue breve, pero cuya sabiduría sigue resonando hasta el día de hoy. Su repentina y misteriosa mención a Donald Trump en sus últimos días ha sido objeto de numerosas especulaciones, generando dudas sobre si acaso tuvo una visión del futuro global que pocos han comprendido. Es un hecho que no puede pasarse por alto, especialmente cuando analizamos el impacto que Trump tuvo en el escenario internacional años después. Pero ¿qué fue exactamente lo que dijo Juan Pablo I? ¿Por qué mencionó a un hombre que en aquel momento no tenía ninguna relevancia política? ¿Se trata de un mensaje cifrado sobre el reino de Dios o una advertencia relacionada con el destino de la humanidad? Para entender la magnitud de esta referencia, debemos recordar el contexto en el que Juan Pablo I habló de Trump. En la década de los 70, Donald Trump era solo un joven empresario con ambiciones en el mundo de los bienes raíces y del entretenimiento. No había señales de que llegaría a ocupar la Casa Blanca, ni de que tendría un papel central en la historia contemporánea. Sin embargo, lo que parecía un comentario aislado del pontífice ha sido interpretado por muchos como un mensaje profético sobre el rumbo que tomaría la política global. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que nada ocurre por casualidad y que el Espíritu Santo puede otorgar visiones a aquellos que buscan la verdad. En la Biblia Sagrada, encontramos múltiples ejemplos de figuras que recibieron revelaciones divinas sobre eventos futuros, desde los profetas del Antiguo Testamento hasta los apóstoles en el Nuevo Testamento. Un aspecto fascinante de este episodio es el hecho de que Juan Pablo I tenía una profunda preocupación por la salvación de la humanidad y el papel que ciertos líderes jugarían en la historia. Sabemos que la Biblia nos advierte sobre la llegada de figuras que generarán divisiones, que despertarán pasiones intensas y que serán clave en los conflictos de los tiempos venideros. En Mateo 24:6-7, Jesús nos dice: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». ¿Podría esta mención de Trump ser una pista sobre eventos que afectarían la política y la fe cristiana en el futuro? La oración y el discernimiento nos ayudan a comprender las señales de los tiempos, y es por eso que muchos han buscado interpretar este mensaje como una advertencia velada de lo que estaba por venir. Ahora bien, algunos han tratado de desestimar la importancia de esta referencia argumentando que Juan Pablo I simplemente hizo un comentario sin mayor relevancia. Sin embargo, quienes estudian las señales espirituales saben que los grandes líderes religiosos suelen escuchar la voz de Dios antes de pronunciarse sobre un tema de esta magnitud.
¿Acaso Juan Pablo I tenía un conocimiento que iba más allá de lo que los demás podían ver? Era consciente de que el mundo enfrentaría cambios drásticos en manos de figuras que aún no habían alcanzado el poder. Recordemos que en la historia del cristianismo hemos visto casos de santos y profetas que, con años de antelación, anunciaron eventos que solo serían comprendidos mucho después. En la palabra de Dios encontramos ejemplos de líderes que fueron advertidos por Dios sobre el destino de naciones enteras, como José en Egipto o Daniel en Babilonia. ¿Podría esta mención de Trump tener un significado similar? Para los creyentes, este tipo de episodios no deben tomarse a la ligera. La Biblia Sagrada nos recuerda que Dios se comunica de muchas maneras, y que algunas veces las señales más importantes son las que pasan desapercibidas. En Proverbios 3, 5, 6, se nos insta a confiar en el Señor y no en nuestra propia comprensión. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esta enseñanza nos recuerda que muchas veces las respuestas a nuestras inquietudes están en la fe, en la oración y en la disposición para entender la voluntad de Dios. La mención de Trump por parte de Juan Pablo I, aunque breve, nos deja con una gran interrogante. ¿Estamos realmente prestando atención a las señales del cielo? ¿O estamos ignorando mensajes que podrían ayudarnos a prepararnos para lo que está por venir? El análisis de este evento no solo despierta curiosidad, sino que también nos invita a una reflexión más profunda sobre el papel de los líderes en el mundo y su relación con la fe. Juan Pablo I no fue un pontífice cualquiera. Su breve tiempo en el Vaticano estuvo marcado por una visión clara de los desafíos espirituales que enfrentaría la humanidad. Quizás, al mencionar a Trump, nos estaba dejando una pista sobre algo que aún no hemos comprendido completamente. Tal vez su mensaje tenía que ver con la necesidad de estar atentos a la forma en que la política y la religión interactúan en el mundo moderno. O tal vez nos estaba recordando que sin importar quién esté en el poder, lo más importante sigue siendo nuestra conexión con Dios y nuestro compromiso con el reino de los cielos. Por todo esto, resulta imposible ignorar la magnitud de esta referencia. La historia nos ha enseñado que los eventos que parecen insignificantes en su momento pueden adquirir un significado profundo con el paso del tiempo. En este caso, el hecho de que un papa mencionara a una figura que años después cambiaría el curso de la política mundial nos hace cuestionarnos, ¿fue una simple coincidencia o un mensaje divino? Solo aquellos que buscan con humildad y con un corazón abierto podrán encontrar la verdad. En este momento más que nunca, es crucial aferrarse a la fe, a la oración y al discernimiento espiritual para entender los tiempos que estamos viviendo. A lo largo de la historia, la palabra de Dios ha sido revelada a través de sueños, visiones y profecías, entregadas a hombres y mujeres que han tenido la capacidad de percibir más allá de lo evidente. Desde los antiguos profetas del Antiguo Testamento hasta los apóstoles en la era de Jesús, Dios ha utilizado diversos medios para advertir y preparar a su pueblo para los tiempos venideros. La mención de Donald Trump por parte de Juan Pablo I abre una incógnita intrigante. ¿Se trató de un comentario casual o fue el fruto de una revelación divina? Si analizamos la vida de este pontífice, notamos que no era un hombre que hablara a la ligera. Su profundo discernimiento espiritual y su conexión con lo sagrado lo hacían una figura de gran influencia en cuestiones de fe y profecías bíblicas. Las Escrituras nos muestran que Dios se comunica con quienes están en comunión con Él. En Joel 2:28 se nos revela: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Este pasaje nos recuerda que la profecía no es solo un fenómeno del pasado, sino que sigue manifestándose en la actualidad a través de aquellos que están atentos a la voz del Espíritu Santo. Es por ello que muchos creen que Juan Pablo I podría haber recibido una visión anticipada del futuro, una advertencia sobre el impacto que ciertas figuras tendrían en la humanidad. Si esto fuera cierto, ¿qué papel jugaba Trump en esta revelación? ¿Se trataba de una señal de que su liderazgo traería cambios significativos a nivel global? A lo largo de la historia, hemos visto cómo ciertos líderes han sido instrumentos de Dios para cumplir su voluntad, mientras que otros han representado desafíos para la fe y la moral de la sociedad. En la Biblia, personajes como Ciro, Nabucodonosor o incluso el faraón de Egipto tuvieron un rol determinante en los planes divinos,
a pesar de que no siempre entendieran su propósito. En Romanos 13:1 se nos dice, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Esto implica que incluso aquellos que parecen actuar de manera independiente pueden estar cumpliendo un propósito dentro del gran plan divino. Ahora bien, si consideramos que Juan Pablo I tenía una visión profética, debemos preguntarnos cuál era el mensaje que intentaba transmitir. Es posible que su referencia a Trump no haya sido una aprobación ni una advertencia directa, sino una señal para que el pueblo de Dios estuviera atento a los acontecimientos que vendrían. La Biblia nos exhorta a ser sabios y vigilantes, a no dejarnos llevar por las apariencias, sino a discernir los tiempos con claridad espiritual. En Mateo 24:42, Jesús nos dice, «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Este llamado a la vigilancia nos recuerda que la historia está llena de señales que debemos interpretar correctamente para no ser sorprendidos. Algunos escépticos podrían argumentar que las profecías son meras coincidencias o interpretaciones subjetivas, pero la palabra de Dios nos enseña que el Señor no deja nada al azar. En Amós 3:7 se afirma, «Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas». Esto significa que Dios siempre ha dado advertencias antes de los grandes cambios en la historia, y aquellos con el don de discernimiento pueden captar estos mensajes antes que el resto de la humanidad. Si Juan Pablo I mencionó a Trump con un propósito, entonces debemos considerar qué implicaciones tiene esto para nuestra época y qué enseñanza podemos extraer de ello. La conexión entre política y fe siempre ha sido un tema complejo. A lo largo de los siglos, muchos líderes han sido considerados figuras clave dentro de los acontecimientos profetizados en la Biblia. Algunos han sido vistos como libertadores, otros como instrumentos de prueba y purificación para el pueblo de Dios. En el caso de Trump, su influencia en el mundo ha sido innegable, generando reacciones tanto de apoyo como de controversia. Si su nombre fue mencionado en un contexto profético, esto nos lleva a reflexionar sobre el papel que desempeñan los líderes mundiales en la voluntad divina. ¿Son usados por Dios para un propósito mayor? ¿O son una prueba para que el pueblo de Dios mantenga firme su fe en medio de la incertidumbre? Las profecías no siempre se revelan de manera inmediata. En muchos casos, su verdadero significado solo se comprende con el paso del tiempo. Un claro ejemplo de esto se encuentra en Daniel 12:9, donde el profeta recibe una visión y se le dice, «Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin». Esto nos enseña que hay revelaciones que solo podrán ser comprendidas cuando las circunstancias adecuadas se manifiesten. Quizás la mención de Trump por parte de Juan Pablo I fue una semilla de conocimiento plantada en su tiempo, pero cuyo verdadero significado solo puede ser entendido en nuestro presente. Independientemente de cuál sea la interpretación que se le dé a este evento, lo cierto es que nos deja una valiosa lección. Debemos estar espiritualmente preparados para los tiempos venideros. La Biblia nos advierte sobre el peligro de ser indiferentes a las señales de Dios, ya que quienes ignoran su voz pueden perderse en la confusión y el engaño del mundo. En 1 Tesalonicenses 5:6 se nos exhorta, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esto significa que, como creyentes, tenemos la responsabilidad de buscar el conocimiento espiritual, de fortalecer nuestra relación con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra sagrada. Solo así podremos discernir correctamente los eventos que se desarrollan en nuestro tiempo. Si la referencia de Juan Pablo I fue una visión profética, entonces nos corresponde a nosotros interpretarla con sabiduría y estar preparados para los cambios que vendrán. La historia ha demostrado que nada es estático y que la influencia de ciertos líderes puede transformar el rumbo de la humanidad. En medio de estas incertidumbres, nuestra fe debe mantenerse firme, sabiendo que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Como está escrito en Isaías 46:10, «Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero». No importa cuán incierto parezca el futuro, lo que realmente importa es estar alineados con la voluntad de Dios y confiar en que su propósito se cumplirá, sin importar quién ocupe el poder terrenal. Cuando analizamos la historia de la humanidad, es evidente que ciertos líderes han dejado una huella indeleble en el mundo, ya sea para bien o para mal. Desde los grandes reyes del Antiguo Testamento hasta los gobernantes modernos,
La palabra de Dios nos recuerda que cada persona en el poder desempeña un papel dentro del plan divino. La presidencia de Donald Trump fue, sin duda, uno de los periodos más polarizadores y transformadores de la historia reciente. Para algunos, fue un líder que desafió el status quo y defendió valores conservadores alineados con la fe cristiana. Para otros, fue una figura controvertida cuyo estilo directo y decisiones políticas generaron profundas divisiones en la sociedad. Sin importar la opinión personal de cada uno, lo que es innegable es que su mandato dejó un impacto significativo en el escenario global y en la relación entre política y espiritualidad. Desde una perspectiva bíblica, la llegada de Trump al poder no puede verse simplemente como un hecho aislado. La Biblia Sagrada nos enseña que Dios es soberano sobre todas las naciones y que los gobernantes son puestos y quitados según su voluntad. En Daniel 2:21 se afirma: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esto significa que, incluso cuando no comprendemos completamente los propósitos de ciertos eventos políticos, debemos confiar en que hay un plan mayor en juego. La presidencia de Trump marcó un punto de inflexión en el mundo, desafiando ideologías establecidas, exponiendo corrupción y generando debates sobre el papel de la moral y los valores tradicionales en la sociedad moderna. Uno de los aspectos más relevantes de su mandato fue su relación con Israel y las profecías bíblicas. La Biblia deja claro que Israel ocupa un lugar central en el plan divino, y cualquier líder que tenga un impacto en esta nación está cumpliendo, consciente o inconscientemente, un propósito mayor. Trump tomó decisiones que resonaron con la comunidad cristiana global, como el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel y el traslado de la embajada estadounidense a esta ciudad. Estas acciones fueron vistas por muchos como un cumplimiento de profecías bíblicas, recordando las palabras de Zacarías 12:3, «Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella». Este versículo nos habla del papel profético que Jerusalén tiene en los últimos tiempos, y el hecho de que un presidente tomara una decisión tan audaz respecto a esta ciudad no es un detalle menor. Pero el impacto de Trump no solo se limitó a su relación con Israel. Sus políticas sobre libertad religiosa, el fortalecimiento de la economía estadounidense y su postura contra el globalismo fueron factores que despertaron intensas reacciones en todo el mundo. Mientras algunos celebraban su defensa de la fe cristiana y los valores familiares, otros lo criticaban por su enfoque nacionalista y su confrontación con diversas instituciones internacionales. Esto nos lleva a reflexionar sobre un principio fundamental de la fe. No debemos poner nuestra confianza en los hombres, sino en Dios. En Salmo 146:3 se nos advierte: «No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación». Esto no significa que los líderes no tengan importancia, sino que nuestra verdadera esperanza debe estar en el reino de Dios, y no en los sistemas políticos del mundo. La polarización generada durante su mandato también nos recuerda la advertencia de Jesús sobre los tiempos finales. En Mateo 24:10 se nos dice: «Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán». La división entre ideologías, la radicalización de posturas y la tensión entre naciones han aumentado en los últimos años, y esto no es una coincidencia. La Biblia nos habla de tiempos de confusión espiritual, donde muchos se apartarán de la verdad y se dejarán llevar por sus propias pasiones. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo respondemos ante estos eventos? ¿Nos dejamos arrastrar por el caos del mundo o buscamos refugio en la oración y en la palabra de Dios? A lo largo de la historia, hemos visto que cada líder es levantado con un propósito, incluso si no comprendemos completamente sus acciones en el momento. Pensemos en el caso de Ciro el Grande, el rey persa que permitió la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Aunque no era parte del pueblo de Dios, fue usado como instrumento para cumplir los planes divinos. En Isaías 45:1, el Señor dice: «Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes». Esto nos demuestra que Dios puede usar a cualquier persona,
incluso a quienes no parecen ser los más adecuados a los ojos humanos, para llevar a cabo su voluntad. Lo importante no es si alguien está a favor o en contra de Trump, sino si podemos ver más allá de lo superficial y entender los eventos globales a través de una perspectiva espiritual. La Biblia nos advierte sobre los tiempos en los que las personas preferirán seguir sus propias ideas en lugar de buscar la verdad en la palabra de Dios. En 2 Timoteo 4:3 se nos dice, «Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias». Es nuestra responsabilidad como creyentes mantenernos firmes en la fe, sin importar quién esté en el poder, sabiendo que el propósito de Dios sigue en marcha. En conclusión, el impacto de Trump en el escenario global no es solo un tema de política, sino de discernimiento espiritual. Nos encontramos en un tiempo donde las decisiones de los líderes influyen no solo en la economía y las relaciones internacionales, sino también en el rumbo moral y espiritual de las naciones. La oración debe ser nuestra principal herramienta para navegar en estos tiempos inciertos, pidiendo a Dios sabiduría para comprender su plan y fortaleza para mantenernos fieles a sus mandamientos. La historia continúa desarrollándose, y es nuestra responsabilidad estar espiritualmente preparados para lo que está por venir. En medio de un mundo convulsionado por la política, las crisis económicas y las tensiones entre naciones, hay un llamado urgente que resuena en los corazones de los creyentes, el llamado a la reflexión y a la misericordia. Juan Pablo I, un pontífice cuya voz aún inspira a millones, no solo mencionó a Donald Trump en sus últimos días, sino que también dejó una enseñanza que trasciende los debates ideológicos y las disputas de poder. Su mensaje no era sobre la exaltación de un líder, sino sobre la importancia de mantener firmes los valores espirituales en tiempos de incertidumbre. Su legado nos recuerda que, por encima de las decisiones políticas y los cambios en los gobiernos, la verdadera batalla es espiritual, y la única solución real se encuentra en el reino de Dios. La Biblia Sagrada nos enseña que los tiempos difíciles son oportunidades para volver a Dios con un corazón humilde y arrepentido. En 2 Crónicas 7:14, el Señor nos dice, «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». Este versículo nos muestra que la restauración de una nación no depende únicamente de sus líderes, sino de la relación que su pueblo tenga con Dios. Mientras muchos ponen su esperanza en figuras humanas, la palabra de Dios nos recuerda que la verdadera transformación viene del Espíritu Santo, no de estrategias políticas. La misericordia de Dios ha sido un tema central en toda la historia bíblica. Desde los profetas del Antiguo Testamento hasta la llegada de Jesucristo, el mensaje de redención y gracia ha sido la respuesta de Dios a un mundo en crisis. Jesús nos enseñó que la política y el poder terrenal son pasajeros, pero la vida eterna es la verdadera recompensa. En Mateo 6:19-20, Él nos advierte, «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo». Esta enseñanza es fundamental en un tiempo donde la gente se aferra desesperadamente a ideologías, olvidando que la salvación no viene de los gobernantes, sino de Dios. Juan Pablo I enfatizaba la importancia de la oración como una herramienta para buscar dirección y sabiduría en tiempos de confusión. En la actualidad, donde el ruido del mundo es ensordecedor y los medios de comunicación alimentan la polarización, la oración se convierte en un refugio seguro. Jesús nos enseñó el poder de la oración secreta en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. En estos tiempos turbulentos, es crucial que cada creyente tenga una vida de oración constante, pidiendo discernimiento para no ser arrastrado por la corriente de los acontecimientos mundiales. El llamado a la misericordia también implica una actitud de perdón y amor hacia los demás, incluso hacia aquellos con quienes no estamos de acuerdo. En Lucas 6:27, Jesús nos dice, «Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen». Esto no significa aceptar la injusticia ni la inmoralidad, sino entender que el poder de Dios se manifiesta a través del amor y la transformación espiritual. La política puede dividir,
pero el amor de Cristo une. La clave está en mantener nuestros corazones alineados con la voluntad de Dios, en lugar de dejarnos consumir por la ira o la frustración. En tiempos donde la incertidumbre reina, la palabra de Dios nos ofrece una dirección clara: mantener la fe, practicar la misericordia y confiar en que el Señor tiene el control. En Isaías 41:10, Dios nos da una promesa poderosa: no temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este es el ancla que nos mantiene firmes en medio de la tormenta, sabiendo que nuestro destino final no está en las manos de los hombres, sino en las manos de Dios. Es hora de mirar más allá de los conflictos terrenales y enfocarnos en la vida eterna. La enseñanza de Juan Pablo I no era sobre una persona en particular, sino sobre el compromiso inquebrantable con la fe. Jesús nos advirtió que en los últimos tiempos muchos se alejarían de la verdad y se dejarían llevar por el engaño. En Mateo 24:13 nos dice: «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Esto significa que, sin importar quién esté en el poder o cuáles sean los acontecimientos del mundo, la salvación solo depende de nuestra relación con Dios. Si algo podemos aprender de esta historia es que las señales están ahí, para quienes tengan ojos espirituales para verlas. El mundo seguirá enfrentando desafíos, los líderes seguirán cambiando y las ideologías continuarán en conflicto, pero la fe en Cristo es el único cimiento sólido en el cual podemos confiar. Este es el tiempo de fortalecer nuestra conexión con Dios, de buscar el Espíritu Santo con más fervor, y de vivir cada día con la certeza de que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial. Como nos recuerda Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La invitación final de Juan Pablo I es clara: no pongamos nuestra esperanza en los hombres, sino en Dios. No nos dejemos llevar por la confusión del mundo, sino por la dirección del Espíritu Santo. No vivamos con miedo, sino con la confianza de que el Señor ya ha vencido. En este tiempo crucial de la historia, debemos ser luz en la oscuridad, portadores de esperanza y testigos del poder transformador de Jesucristo, porque al final, solo una cosa permanecerá: el amor y la misericordia de Dios, que trasciende todo gobierno y toda nación. Después de todo lo que hemos analizado, la pregunta más importante es: ¿estamos preparados para lo que viene? Juan Pablo I mencionó a Trump en un contexto misterioso, y los eventos que han ocurrido desde entonces nos obligan a reflexionar. ¿Acaso estamos viendo el cumplimiento de profecías bíblicas frente a nuestros ojos? La verdad es que el mundo está cambiando a una velocidad impresionante. Los líderes se levantan y caen, pero el reino de Dios permanece para siempre. No podemos permitirnos vivir en la ignorancia espiritual, porque todo lo que sucede tiene un propósito dentro del plan divino. Ahora dime en los comentarios, ¿crees que esta mención fue una visión profética o una simple coincidencia? ¿Qué opinas sobre el impacto de Trump en el escenario global? Tu opinión es crucial, y quiero saber lo que piensas. Si este contenido te hizo reflexionar, suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones. Aquí seguimos revelando verdades profundas que pocos se atreven a hablar. Y no te vayas aún, porque el siguiente video contiene otra revelación impresionante sobre el futuro profético que no puedes perderte. Haz clic aquí y continúa descubriendo la verdad. Que Dios te bendiga, y nos vemos en el próximo video.